El millonario regresa a la mendiga negra tras impactante revelación sobre gemelos y fertilización. Era una noche oscura y lluviosa en Ciudad de México. Las gotas golpeaban con furia los cristales de la lujosa residencia de Alejandro Morales, un millonario que había construido un imperio empresarial con esfuerzo y astucia. Las sombras se deslizaban a lo largo de las paredes, envolviendo el ambiente en una atmósfera pesada, cargada de tensión y nostalgia. La sala, iluminada únicamente por la luz tenue de una lámpara, parecía un mundo aparte, ajeno a la tormenta que azotaba el exterior. Mientras Alejandro observaba la lluvia, su mente divagaba entre recuerdos lejanos y decisiones pasadas. Su vida se había desplegado según un plan minuciosamente diseñado, con su esposa, un matrimonio perfecto y una hija legítima a quien adoraba. Pero esa noche, algo iba a cambiar. La puerta sonó, rompiendo la calma. Al abrir, se encontró frente a Mariana, su gran amor de juventud, la mujer que, Mariana le explicó, con una voz entrecortada por el dolor, que las pequeñas, que él siempre había creído fruto de su amor con su esposa, eran el resultado de un error en una clínica clandestina. Un enfoque incorrecto, un juego macabro del destino. La lluvia seguía cayendo, pero el diluvio emocional dentro de Alejandro era mucho más feroz. Se debatía entre proteger a su familia o escuchar a Mariana, a quien había rechazado por no compartir su estatus. Su corazón latía con fuerza, mientras la culpa y la confusión se entrelazaban en su mente. ¿Qué significaba esto para su matrimonio? ¿Y para su hija? Recordaba risas, momentos, caricias. Pensar que todo podía ser una ilusión derrumbada por un error ajeno era aterrador. Mariana le reveló otra parte de la historia, un secreto más oscuro. Había una amenaza oculta sobre la seguridad de las gemelas. No trasladó las palabras con suavidad. Cada sílaba parecía estar cargada de un peligro inminente. Alejandro sintió que le resbalaban la... Ella había regresado para advertirle, pero también para reconectar con ese amor que nunca se extinguió del todo. El aire era denso, casi insoportable. La tensión se palpaba en la sala. Alejandro se sentó, su mente destellando con preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué tan lejos llegaría para proteger a la verdad y a quienes amaba? En su interior, la paz que había construido estaba a punto de desmoronarse. Se encontraba atrapado en un torbellino, y la tormenta todavía no había terminado. Las miradas furtivas de la vida que había olvidado lo perseguían, en el eco que dejaba Mariana al hablar de la urgencia de actuar. «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en la sala era casi tangible. Alejandro, todavía intentando procesar la bomba que Mariana había soltado, se sentó al borde del sofá. Su corazón latía tan fuerte que temió que Mariana pudiera escuchar cada golpe. «¿Qué significa esto?», murmuró. Su voz vacilante apenas fue un eco. Mariana, con lágrimas en los ojos, le imploró: «Debes poner a salvo a las gemelas. Hay alguien que las está buscando, alguien peligroso». Su tono era urgente, rasgado por la desesperación. Alejandro quería aferrarse a lo que conocía, a su vida construida, pero el cambio inminente lo empujaba al abismo. De repente, un estruendo resonó en la puerta de la entrada. El sonido fue como un disparo que fracturó el ambiente. Las paredes parecieron temblar. Alejandro se levantó de un salto. Su instinto lo llevó a la entrada. Antes de que pudiera abrir la puerta, ésta se desplomó. Astillas de madera volaron por el aire, y un hombre alto, con ojos oscuros y una cicatriz en la mejilla, irrumpió en la habitación. La lluvia aún caía afuera, pero aquí dentro el caos había comenzado. «¿Dónde están las gemelas?», rugió el extraño, apuntando con una pistola que relucía bajo la tenue luz de la lámpara.
Alejandro sintió un frío helado recorrerle la espalda. En un instante, su mundo perfecto se desmoronó aún más. La adrenalina corrió por sus venas. Sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Cómo podía proteger lo que ni siquiera sabía que era suyo? Mariana, aunque asustada, se adelantó. «Son inocentes». Alejandro la miró. Su confusión se multiplicó. ¿Era posible que incluso en medio de la amenaza, su amor por ella aún brillara? Pero el hombre no parecía tener tiempo para la conversación. «¡Mueve! ¡Las quiero ahora!», gritó. Alejandro podía sentir cómo el tiempo se había detenido, cómo la realidad se había transformado en un frenesí de emociones crudas y tormentas internas. Entonces, sin aviso, el hombre disparó al aire. El sonido retumbó, como un eco de lo que podría ser su vida, rota y llena de caos. «¡Atrás!», gritó Alejandro, empujando a Mariana detrás de él. El hombre se movió, pero no hacia ellas. Se dirigió a la ventana. ¿Qué quería? ¿Era posible que pensaran escapar? La lluvia arrojada contra los cristales hacía que todo se sintiera como un sueño oscuro. De pronto, un segundo hombre entró, este con una vestimenta más elegante, pero el peligro emanaba de él como un aura en llamas. «Ya basta», dijo, y Alejandro sintió que el aire se le cortaba cuando el nuevo forastero miró fijamente a Mariana. «Sabías que vendríamos, te avisamos una vez, ahora has arriesgado todo». Mariana cerró los ojos, y en un instante Alejandro comprendió. ¿Conocíais a esta gente? ¿Era su plan involucrarse conmigo? Las palabras de ella se interrumpieron cuando el primer hombre comenzó a acercarse a las gemelas, que en ese momento entraron en la sala, ajenas al peligro que las rodeaba. «No», Alejandro gritó extendiendo su brazo protegiéndolas, pero en la confusión recordó algo que Mariana había mencionado, un secreto oscuro. ¿Por qué estaba escondiendo la verdad? ¿Qué hacías con ellos? Sus palabras eran un grito de desesperación que resonó en la sala, mientras la dureza del momento se apoderaba de ellos. Y justo cuando pensó que todo podía desenredarse, el segundo hombre sonrió, con un brillo de triunfo en sus ojos. «Las gemelas no solo son parte del juego que tú no entiendes, ellas son la clave de la verdad que ni tú ni ellas siquiera imagináis». Un silencio fulminante se apoderó de la sala. Alejandro sintió que el aire se lo robaban. Lo que había creído conocer, lo que consideraba su vida, estaba a punto de transformarse en algo aún más grande y aterrador. Sin opción de preguntar más, se quedó en estado de shock, solo pensando en la tormenta que lo esperaba. El ladrido de la realidad lo lanzó hacia un nuevo abismo, y sabía que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse en su presencia. La atmósfera era densa, pesada. Alejandro se sentía como si el mundo entero se hubiera detenido. La revelación de Mariana lo había dejado atónito. Las gemelas no eran suyas, y ahora estaban en peligro. Justo cuando creía que su mente no podía procesar más, la presencia amenazante del extraño lo sacó de su ensimismamiento. Aún tenía el eco de sus palabras, una mezcla de terror y confusión, retumbando en sus oídos. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era una de las gemelas, Lucía, que había entrado sin ser vista, sosteniendo su muñeca favorita. El segundo hombre, con ojos fríos como el acero, se giró hacia la niña. «¿Qué diablos haces?», gruñó, acercándose a ella con un paso amenazante. Alejandro se lanzó hacia adelante como un rayo, colocándose entre el intruso y su hija. La arrinconó y la abrazó, sintiendo el latido errático del corazón de la pequeña contra su pecho. «No te acerques a ella», gritó, sintiendo que un torrente de adrenalina le recorría el cuerpo. Mariana también se movió, cerrando un poco la distancia, uniendo fuerzas, aunque los miedos brotaban entre ellos como un río crecido. Alejandro miró a Mariana, buscando una respuesta en sus ojos. Todo giraba en torno a ella y a lo que había revelado. Fue entonces cuando la mitad de su vida empezó a desmoronarse. La segunda figura del hombre elegante, el que había permanecido en silencio, sonrió de nuevo. Y no era una risa cualquiera. Era como si supiera algo devastador que Alejandro aún desconocía. «Tu vida era un cuento, Morales. Te creíste el protagonista.
pero solo has sido un peón en un tablero de ajedrez. ¿De verdad crees que ella fue quien te eligió? El silencio en la sala explotó en brutalidad. ¿Qué estás diciendo? Su voz tembló, casi inaudible. Todo su mundo se estaba desvaneciendo. Las cartas estaban sobre la mesa, pero antes de que la verdad pudiera emerger, un movimiento brusco hizo que todos se giraran hacia la entrada. Un tercer hombre, igualmente amenazante, entró de repente, con una mirada feroz. En su mano tenía un teléfono móvil que comenzó a sonar. Lo encendió y, para horror de todos, mostró la pantalla. Era un video, una grabación en vivo desde otra casa. La imagen parpadeó, revelando a otra mujer. Era idéntica a Mariana, un doble exacto. Aquí está la otra, haciendo todo lo que le pedimos, dijo el hombre, dejando a todos boquiabiertos. ¿Qué? ¿Tú? ¿Tienes una gemela?, preguntó Alejandro, sintiéndose mareado. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre él mismo, se tambaleaba en una cuerda floja. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas, y en su silencio, él vio su dolor. No eres el único jugador en este juego, Alejandro, susurró, y con esas palabras el mundo de Alejandro se hizo añicos. ¿Qué significaba esto para sus hijas? ¿Quién era ella realmente? Sin poder contenerse, Alejandro se volvió hacia el hombre que había disparado, ahora aterrorizado por las implicaciones de la verdad que salía a la luz. «Dime qué sabes». Ese desafiante ahora sonrió. Las gemelas son la clave, pero no solo para tu historia. Son el eje de un juego más grande. Has estado ciego por mucho tiempo. En ese momento, la realidad se tornó aún más compleja, como un laberinto sin salida. La tensión era electrizante. Se preguntaba si en algún lugar de su historia había dejado caer las piezas que lo llevarían a este momento. Con un nuevo enemigo y un secreto asfixiante, la batalla apenas comenzaba, y él solo podía esperar que no fuera demasiado tarde para proteger lo que amaba. Pero una inquietante sensación se apoderó de él. ¿Sería suficiente su amor y su valentía frente a verdades devastadoras? La atmósfera en la sala se volvió tensa, casi irrespirable. Alejandro, atrapado entre el caos y la desesperación, miró a Mariana buscando alguna respuesta. Una marea de pensamientos lo ahogaba. ¿Quién era realmente ella? ¿Por qué todo esto parecía un juego? La revelación de la gemela monedera le daba vueltas en la cabeza como un eco inquieto. Pero en medio de su confusión, algo más oscuro se estaba gestando. De repente, el teléfono móvil en la mano del hombre elegante sonó de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Sin pensarlo, lo levantó hacia su oído. ¿Sí? ¿Qué? Su voz se tornó fría, distante. Luego miró a Alejandro y sonrió, una sonrisa que contaba con un fresco aire de arrogancia. «Parece que los protocolos han cambiado», dijo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, la rabia burbujeando en su pecho. Sabía que lo peor aún no había pasado. Los hombres intercambiaron miradas de complicidad, y el segundo comenzó a hablar nuevamente. «Te gustó el juego, ¿verdad? Pero es hora de que la vida real se asome. Eso que crees que es tu familia, no lo es». La voz de Alejandro tembló. Un sudor frío recorría su espalda. «¿Qué estás insinuando?». El pánico empezaba a aflorar. «Las gemelas, ellas son solo un interés más grande», continuó el hombre, acercándose un paso más. «Han sido creadas en un laboratorio, producto de una experimentación genética. No son niñas normales, son la clave para algo grande». Las palabras cayeron como gotas heladas en un invierno cruel. Alejandro sentía al mundo temblar a su alrededor. El juego que había imaginado no era el que estaba jugando. Toda su vida, su matrimonio, había sido una pantalla detrás de la cual se escondía una verdad perturbadora. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Mariana. Su voz era un susurro que apenas podía oír. «Son parte de un proyecto, un experimento del que tú, Alejandro, ni siquiera tenías idea. Y en este momento, el objetivo no eres tú, sino ellas.
Nosotros estamos aquí para asegurar que todo el proceso se mantenga bajo control. ¿Ves? Las cosas han cambiado. Con el corazón desbocado, Alejandro miró a las gemelas, que estaban cada vez más confundidas y asustadas. Ellas no eran solo víctimas, sino piezas de un juego que ni él podía comprender por completo. Sin embargo, su instinto protector se encendió. «No permitiré que las toquen», gritó, la rabia y el amor mezclándose en su voz. Pero las palabras se quedaron cortas cuando el tercer hombre se inclinó y de la nada levantó un dispositivo que emitía un brillo azul. «Tú no tienes tiempo, Morales. Tienes 1 hora antes de que este edificio se convierta en polvo». La amenaza resonó y la realidad se tornó más oscura. «No», Alejandro gritó. Pero el hombre continuó, indicándole que la hora había comenzado. La pantalla del dispositivo parpadeaba, mostrando un reloj que empezaba su cuenta regresiva. En su mente el caos reinaba. «Mariana», exclamó buscando su apoyo, «¿qué vamos a hacer?». Pero ella, con los ojos llenos de lágrimas, miró al suelo con una expresión de rendición. «No lo puedo creer», murmuró, como si empezara a procesar la verdad. «Todo este tiempo, yo solo quería protegerlas». Su voz se hizo pequeña. Alejandro sintió una punzada en el corazón. Esa no era la mujer que había conocido. Había algo más en sus palabras, algo perdido entre secretos. La atmósfera se llenó de confusión y dolor, y cuando Alejandro giró su rostro hacia las gemelas, comprendió que algo se había roto en aquel instante. No solo entre ellos, sino en el mundo que creía conocer. «¿Qué has escondido, Mariana?», dijo, su voz temblando. Pero antes de que ella pudiera responder, el dispositivo emitió un pitido agudo y el sofá a su lado estalló en llamas. Los gritos se mezclaron con el olor a humo y fuego, y en la confusión Alejandro sintió las manos de las gemelas aferrándose a su pierna, buscando refugio. Entendió que su tiempo se agotaba, que las respuestas que buscaba estaban lejos de ser fáciles de encontrar, y en medio de ese caos, Alejandro se dio cuenta. Lo que realmente estaba en riesgo no era solo su vida, sino la de las pequeñas y la verdad que los había unido en un primer lugar. Mientras el fuego comenzaba a consumir el espacio, Mariana se volvió hacia él, respirando con dificultad. «No somos quienes crees, Alejandro, ni tú tampoco». La revelación quedó suspendida en el aire, dejando a Alejandro sin palabras, enfrentando un abismo desconocido. Pero en el fondo, en el chispazo de su desesperación, él solo quería salvarlas, no solo de la amenaza, sino de la verdad que estaba a punto de estallar en... «¡Rápido!», gritó, buscando una salida desesperada. Mariana estaba paralizada, los ojos fijos en el dispositivo que emitía un pitido intermitente. «No podemos dejarlo así, Alejandro, no podemos». Su voz se quebró. La realidad que enfrentaban era más aterradora de lo que jamás había imaginado. De repente, el segundo hombre, el elegante, empezó a reír. Una risa fría que parecía provenir de otro mundo. «Esa no es la única sorpresa, Morales», dijo mientras levantaba el teléfono. «La cuenta atrás es solo el principio». Con un movimiento rápido, deslizó su dedo por la pantalla y al instante el ambiente se volvió aún más tenso. «No», Alejandro gritó sin entender, pero su grito se ahogó cuando el hombre apretó un botón. Las luces de la sala comenzaron a parpadear, una luz roja intensa iluminando la habitación. Las gemelas gritaron, y Alejandro, con el impulso del pánico, se lanzó hacia una ventana. Pero justo antes de alcanzarla, se escuchó un suave chasquido, y la sala se llenó con un humo espeso y negro. «¡Huye!», le grité a Mariana, mientras la oscuridad comenzaba a cubrir todo. Los ojos de Mariana se abrieron como platos. «¡Alejandro!». La desesperación en su voz resonó en su pecho. Pero en medio de la confusión, el segundo hombre habló de nuevo. «No todo es como piensas. Hay algo más grande en juego, y tú has sido más que solo un peón. Has estado involucrado en esto desde el principio». Alejandro, aturdido, sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Qué estaba diciendo? Mariana, con el rostro pálido, dio un paso hacia él, su voz temblando. Yo lo sabía, Alejandro.
pero no quería que lo supieras. No así. Alejandro sintió como si el suelo se desmoronara a su alrededor. Un grito de las gemelas lo sacó de su trance. Lucía, la pequeña, había tropezado y caído, y eso fue el detonante. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, gritando contra el humo que llenaba sus pulmones. «Vámonos, ahora». Pero antes de que pudieran moverse, quedó congelado al ver algo que lo dejó sin aliento. Una puerta que había estado cerrada en la esquina de la sala se abrió con un crujido amenazante. Alguien salió, pero no era un cómplice más. Era una mujer, con una mirada intensa y determinada, y su rostro era idéntico al de Mariana, la otra mujer. «¿Qué? ¿Quién eres tú?». Alejandro tartamudeó, sin poder procesar las múltiples realidades que se desmoronaban frente a él. La gemela de Mariana sonrió, un brillo en sus ojos. «Soy lo que nunca supiste que necesitabas, hermano». La palabra estalló en la habitación como una bomba. Sus ojos se abrieron como platos. El aire se cortó en un instante. «Hermano». Las gemelas miraban atónitas, Mariana pareciendo perder el control. «¿Qué significa eso?». Su voz apenas era un susurro. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. ¿Era posible? ¿Era ella verdaderamente su hermana? La confusión y el horror chocaban en su mente, y Alejandro, atrapado en la tormenta, no sabía qué pensar. La otra mujer continuó, su voz resonando con una fría determinación. «La verdad es que tú también eres parte del experimento, no solo ellas. Fuiste parte de un proyecto de genética desde el día que naciste». Las palabras lo atravesaron como dagas. La sala parecía girar y de repente Alejandro sintió que el nudo en su estómago se convertía en una ola de furia. Todo lo que había creído, la familia, el amor, la vida, ¿todo era una farsa? El giro brutal de la revelación lo golpeó. «Cállate, no puede ser». La mujer lo miró con compasión, pero fue aquella mirada de Mariana lo que hizo que su corazón se detuviera. «Alejandro, si ella es tu hermana, entonces, ¿qué significa esto para nosotras? No hay tiempo», gritó, aterida, justificado por la necesidad de salir. «Escúchenme», la gemela ordenó, recogiendo el control que había languidecido entre las llamas. «El tiempo se nos acaba. Debes decidir a quién proteger, y lo harás si quieres salir de aquí». La cuenta atrás seguía su curso, pero lo que estaba en juego era mucho más que una explosión. Alejandro estaba atrapado entre la realidad y la locura. ¿Qué haría ahora? Todo su mundo estaba colapsando. La luz roja iluminaba el caos, y sus pensamientos se desbordaban. La verdad era más oscura de lo que había imaginado, y aún había más secretos por revelar. En ese momento, Alejandro tuvo que elegir qué proteger: a las gemelas, a Mariana, o incluso a alguien que aún no conocía. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta antes de que todo se desvaneciera en medio de las llamas? La atmósfera se volvió electrizante y con el estruendo del sofá en llamas, el tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se estiraba como un chicle y el corazón de Alejandro palpitaba con más fuerza que nunca. Las gemelas se aferraban a él, sus pequeños cuerpos temblando, y él estaba decidido a protegerlas a toda costa. «Salgan de aquí, rápido», gritó, buscando una salida desesperada. Mariana estaba paralizada, los ojos fijos en el dispositivo que emitía un pitido intermitente. «No podemos dejarla así, Alejandro. No podemos». Su voz se quebró. La realidad que enfrentaban era más aterradora de lo que jamás había imaginado. De repente, el segundo hombre, el elegante, empezó a reír, una risa fría que parecía provenir de otro mundo. «Esa no es la única sorpresa, Morales», dijo mientras levantaba el teléfono. «La cuenta atrás es solo el principio». Con un movimiento rápido, deslizó su dedo por la pantalla y al instante el ambiente se volvió aún más tenso. «¡No!», Alejandro gritó, sin entender, pero su grito se ahogó cuando el hombre apretó un botón. Las luces de la sala comenzaron a parpadear. Una luz roja intensa iluminando la habitación. Las gemelas gritaron, y Alejandro, con el impulso del pánico,
Se lanzó hacia una ventana, pero justo antes de alcanzarla, se escuchó un suave chasquido, y la sala se llenó con un humo espeso y negro. «¡Huye!», le gritó a Mariana, mientras la oscuridad comenzaba a cubrir todo. Los ojos de Mariana se abrieron como platos. «¡Alejandro!». La desesperación en su voz resonó en su pecho, pero en medio de la confusión, el segundo hombre habló de nuevo. «No todo es como piensas. Hay algo más grande en juego, y tú has sido más que solo un peón. Has estado involucrado en esto desde el principio». Alejandro, aturdido, sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Qué estaba diciendo? El rostro pálido dio un paso hacia él, su voz temblando. «Yo lo sabía, Alejandro, pero no quería que lo supieras. No así». Alejandro sintió como si el suelo se desmoronara a su alrededor. Un grito de las gemelas lo sacó de su trance. «¡Lucía!». La pequeña había tropezado y caído, y eso fue el detonante. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, gritando contra el humo que llenaba sus pulmones. «¡Vámonos, ahora!». Pero antes de que pudieran moverse, quedó congelado al ver algo que lo dejó sin aliento. Una puerta que había estado cerrada en la esquina de la sala se abrió con un crujido amenazante. Alguien salió. Era una mujer, con una mirada intensa y determinada, y su rostro era idéntico al de Mariana. La otra mujer. «¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres tú?». Alejandro tartamudeó sin poder procesar las múltiples realidades que se desmoronaban frente a él. La gemela de Mariana sonrió, un brillo en sus ojos. «Soy lo que nunca supiste que necesitabas, hermano». Las palabras estallaron en la habitación como una bomba. Sus ojos se abrieron como platos. El aire se cortó en un instante. «Hermano». Las gemelas miraban atónitas y Mariana parecía perder el control. «¿Qué significa eso?». Su voz apenas era un susurro. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Era posible? ¿Era ella realmente su hermana? Toda su vida, su matrimonio, todo era un elaborado engaño. La otra mujer continuó, su voz resonando con una fría determinación. «La verdad es que tú también eres parte del experimento, no solo ellas. Fuiste parte de un proyecto de genética desde el día que naciste». Las palabras lo atravesaron como dagas. La sala parecía girar y de repente Alejandro sintió que el nudo en su estómago se convertía en una ola de furia. Todo lo que había creído, la familia, el amor, la vida, ¿todo era una farsa? «Cállate, no puede ser». La mujer lo miró con compasión, pero fue aquella mirada de Mariana lo que hizo que su corazón se detuviera. «Alejandro, si ella es tu hermana, entonces, ¿qué significa esto para nosotras?». «No hay tiempo», gritó, aterida, justificado por la necesidad de salir. «Escúchenme». La gemela ordenó, recogiendo el control en medio de las llamas. «El tiempo se nos acaba. Debes decidir a quién proteger, y lo harás si quieres salir de aquí». La cuenta atrás seguía su curso. Lo que estaba en juego era mucho más que una explosión. Alejandro se sentía atrapado en una red de mentiras. En ese momento, un destello brillante iluminó la habitación. Un rayo de luz provenía del dispositivo que sostenía el hombre elegante. «Esto puede arreglarlo todo», dijo, y sin previo aviso, presionó otro botón. Una repentina explosión de energía llenó el espacio. Las llamas se extinguieron por un instante. Todo se volvió negro, y en una fracción de segundo, el mundo de Alejandro se transformó. La realidad pareció fragmentarse como un espejo roto, y las voces se mezclaron en un rugido ensordecedor. Cuando las sombras se disiparon, un nuevo escenario apareció ante él. Un laboratorio clínico, frío y blanquecino, lleno de pantallas y monitores. «Esto no es posible», Alejandro gritó, mientras su mente intentaba recomponer lo que había vivido. Pero a su alrededor, todo era diferente. Las gemelas y Mariana estaban ahí, pero también había otras versiones de Mariana, de otras mujeres idénticas, y también él. 3 versiones de sí mismo, cada una con una expresión diferente. Eres el resultado de un proceso en el que cada decisión que tomaste. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Y no solo eso», continuó, «hay una guerra en marcha,
y tú eres fundamental para cambiar el curso de la historia. La incertidumbre se despejaba como la niebla, revelando una trama más grande de lo que podía comprender. Lo que se avecina es más peligroso que cualquier explosión. Tienes que elegir, seguir con el experimento o luchar por tu libertad. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba listo para confrontar una realidad que lo había mantenido cautivo? Las miradas de Mariana, de sus gemelas y de las otras variantes de él mismo chocaban y se entrelazaban en una danza de desesperación. La pregunta más aterradora se había plantado en su mente. ¿Quién soy realmente? Y con eso, la historia que conocía se disolvió, abriendo un abismo de posibilidades frustrantes. Sin saber qué decisión tomar, Alejandro sintió que el tiempo apremiaba aún más. En aquel instante crítico, el miedo y la esperanza chocaban y el futuro se apagaba. ¿Sería lo suficiente el amor que sentía? ¿Podría enfrentarse a esta nueva verdad y proteger a sus hijas? ¿O estaban sus destinos condenados a deslizarse por las sombras de su pasado? La atmósfera se volvió electrizante, y con el estruendo del sofá en llamas, el tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se estiraba como un chicle, y el corazón de Alejandro palpitaba con más fuerza que nunca. Las gemelas se aferraban a él, sus pequeños cuerpos temblando, y él estaba decidido a protegerlas a toda costa. «¡Salgan de aquí! ¡Rápido!», gritó, buscando una salida desesperada. Mariana estaba paralizada, los ojos fijos en el dispositivo que emitía un pitido intermitente. «No podemos dejarlo así, Alejandro. No podemos». Su voz se quebró. La realidad que enfrentaban era más aterradora de lo que jamás había imaginado. De repente, el segundo hombre, el elegante, empezó a reír, una risa fría que parecía provenir de otro mundo. «Esa no es la única sorpresa, Morales», dijo mientras levantaba el teléfono. «La cuenta atrás es solo el principio». Con un movimiento rápido, deslizó su dedo por la pantalla y al instante el ambiente se volvió aún más tenso. «¡No!», Alejandro gritó sin entender, pero su grito se ahogó cuando el hombre apretó un botón. Las luces de la sala comenzaron a parpadear, una luz roja intensa iluminando la habitación. Las gemelas gritaron, y Alejandro, con el impulso del pánico, se lanzó hacia una ventana, pero justo antes de alcanzarla se escuchó un suave chasquido, y la sala se llenó con un humo espeso y negro. «¡Huye!», le gritó a Mariana mientras la oscuridad comenzaba a cubrir todo. Los ojos de Mariana se abrieron como platos. «¡Alejandro!». La desesperación en su voz resonó en su pecho, pero en medio de la confusión, el segundo hombre habló de nuevo. «No todo es como piensas. Hay algo más grande en juego, y tú has sido más que solo un peón. Has estado involucrado en esto desde el principio». Alejandro, aturdido, sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Qué estaba diciendo? Mariana, con el rostro pálido, dio un paso hacia él, su voz temblando. Yo lo sabía, Alejandro, pero no quería que lo supieras». «No así». Alejandro sintió como si el suelo se desmoronara a su alrededor. Un grito de las gemelas lo sacó de su trance. «Lucía». La pequeña había tropezado y caído, y eso fue el detonante. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, gritando contra el humo que llenaba sus pulmones. «Vámonos ahora». Pero antes de que pudieran moverse, quedó congelado al ver algo que lo dejó sin aliento. Una puerta que había estado cerrada en la esquina de la sala se abrió con un crujido amenazante. Alguien salió. Era una mujer, con una mirada intensa y determinada, y su rostro era idéntico al de Mariana, la otra mujer. «¿Qué? ¿Quién eres tú?». Alejandro tartamudeó, sin poder procesar las múltiples realidades que se desmoronaban frente a él. La gemela de Mariana sonrió, un brillo en sus ojos. «Soy lo que nunca supiste que necesitabas, hermano». Las palabras estallaron en la habitación como una bomba. Sus ojos se abrieron como platos, el aire se cortó en un instante. «Hermano». Las gemelas miraban atónitas y Mariana parecía perder el control. «¿Qué significa eso?». Su voz apenas era un susurro. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Era posible? ¿Era ella realmente su hermana?
Toda su vida, su matrimonio, todo era un elaborado engaño. La otra mujer continuó, su voz resonando con una fría determinación. La verdad es que tú también eres parte del experimento, no solo ellas. Fuiste parte de un proyecto de genética desde el día que naciste. Las palabras lo atravesaron como dagas. La sala parecía girar y de repente, Alejandro sintió que el nudo en su estómago se convertía en una ola de furia. Todo lo que había creído, la familia, el amor, la vida, todo era una farsa. «Cállate, no puede ser». La mujer lo miró con compasión, pero fue aquella mirada de Mariana lo que hizo que su corazón se detuviera. «Alejandro, si ella es tu hermana entonces, ¿qué significa esto para nosotras?» «No hay tiempo», gritó, aterida, justificado por la necesidad de salir. «Escúchenme», la gemela ordenó, recogiendo el control en medio de las llamas. «El tiempo se nos acaba. Debes decidir a quién proteger. Y lo harás si quieres salir de aquí». La cuenta atrás seguía su curso, pero lo que estaba en juego era mucho más que una explosión. Alejandro se sentía atrapado en una red de mentiras. Fue en ese instante en el que un estruendo reverberó y la sala se oscureció aún más, que Aurora, la gemela, gritó «¡Ahora!». Sin previo aviso, saltó hacia el dispositivo que sostenía el hombre elegante. La conexión fue instantánea, y en un movimiento casi imperceptible, el dispositivo emitió una serie de chispas cegadoras. El aire se volvió eléctricamente denso. El hombre cayó de rodillas, como si un rayo le hubiera atravesado. «¡Aguanta!», Mariana gritó mientras el hombre caía, pero justo en ese momento, el dispositivo explotó, arrojando fragmentos de metal voladores. Alejandro, cubriendo a las gemelas, sintió que algo poderoso los empujaba hacia atrás. Todo parecía dilatarse, distorsionándose como en cámara lenta. La explosión no solo destruyó el momento, creó un portal. Un vórtice comenzó a girar en el centro de la habitación, iluminando el rostro atónito de todos. «¡Vamos!», Aurora instó, extendiendo su mano hacia Alejandro. Las gemelas, confundidas y asustadas, miraban en todas direcciones. Pero mientras Alejandro pensaba en el salto hacia lo desconocido, una voz que reconocía resonó en su cabeza. Era la de su madre, la misma que había perdido hace años. «No te acerques al portal, Alejandro». La advertencia hizo que su corazón se detuviera. Todo lo que creíste, todo lo que amas, quedarás atrapado en sus corrientes. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, su madre, la historia familiar que creía haber formado. Con un fénix de recuerdos danzando ante él, una verdad terrible surgió. Su vida entera había estado orquestada. «Estás destinado a repetir el ciclo», susurró la voz. Fue un instante, pero en su pecho, Alejandro sintió que el amor por las gemelas, su deseo de protegerlas, podía chocar contra la verdad que resonaba en sus venas. «No puedo ir». La mirada de Mariana cambió. Había un destello de sombra y obstinación. «Tú eres el ancla, Alejandro. Nunca lo olvides». Y antes de que pudiera reaccionar, Mariana se giró y se adentró en el vórtice, tomando de la mano a las gemelas, alejándose de su abrazo. En ese momento, el grito desgarrador de Alejandro resonó en la sala, mientras todo comenzaba a torcerse. «¡No!». Y así la realidad se rompió, un nuevo juego comenzaba. Y la verdad, que antes parecía haberse deslizado entre sombras, ahora brillaba con un terror abrumador. ¿Qué habrían elegido las gemelas al cruzar el portal? Una nueva pregunta marcaba su destino, y el papel que podría tomar en este caos se desvanecía en un horizonte desconocido y aterrador, mientras el eco del llanto de su madre resonaba en su mente. El mundo se abalanzaba sobre Alejandro en un torbellino de sombras y caos. Las llamas se extinguieron repentinamente, y el vórtice resplandecía intensamente a su alrededor. Su mente giraba entre el horror y la confusión, pero su deseo de proteger a sus hijas era más fuerte. «¡Mariana!», gritó, extendiendo la mano hacia el portal mientras las gemelas comenzaban a retroceder, abrazándose fuertemente, aterrorizadas. «¡No, déjalas ir, Alejandro!», exclamó su hermano, la otra mujer que antes había sido una extraña. «Ellas no comprenden lo que está en juego. No es lo que parece.
La voz de Aurora era un grito de advertencia, cortando el aire como un cuchillo. Pero en su mente, Alejandro solo podía pensar en la imagen de Mariana y las gemelas siendo arrastradas al vórtice. Cada segundo que pasaba, se sentía como un ancla que lo ataba al suelo de la desesperación. ¿A dónde van? ¡Vuelvan!, clamó, pero lo que se reveló ante sus ojos fue totalmente inesperado. Aurora alzó la mano y el portal comenzó a temblar, mostrando imágenes fugaces de un futuro alternativo. De repente todo se tornó en una explosión de luz y color, y el sonido se volvió un eco distorsionado, como un susurro en el viento. «¡Salgan de ahí!», gritó Aurora, desesperada, mientras el vórtice se cerraba lentamente, arrojando chispas como si fueran estrellas fugaces. Fue entonces que ocurrió el giro más inesperado. El espacio vibró y un rostro conocido apareció entre los rayos. Era su madre, pero no era la imagen materna que Alejandro recordaba. Esta mujer era una versión más joven de sí misma, iluminada por un aura misteriosa. «Alejandro, todo está conectado. Lo que crees que sabes está lleno de mentiras». Las gemelas atónitas miraban a su abuela. «¿Abuelita?», preguntó Lucía, su voz temblando con incredulidad. Pero esa mujer no era solo su abuela. El espejo del pasado reflejaba la realidad de su estatus. «No solo soy tu madre, fui la creadora de todo esto», explicó con seriedad. «Las gemelas, tú, cada parte de este juego es porque he estado ahí toda la vida». Un silencio helado llenó la habitación mientras la verdad se desplegaba ante todos. «Eres un experimento genético, Alejandro, y tú», continuó, señalando a Mariana, «también. Nunca fuiste simplemente parte de mi vida, siempre fuiste parte de mi proyecto». «¿Qué? No puede ser». Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Así que todo esto ha sido un juego para ti?». El dolor en su pecho creció, desgarrando su corazón. Las voces de su madre y Mariana se mezclaron en su mente, llevándolo a límites insospechados. «Era necesario, Alejandro. Necesitabas ver la verdad», respondió su madre. Ella iluminaba el espacio. Su figura vibraba con energía. «Tu destino y el de las gemelas son más grandes de lo que puedes comprender. Pero hay un enemigo que busca usar esa verdad como un arma». Alejandro quedó paralizado, mirando a su madre y luego a Mariana, que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Lo que has hecho es cruel. Dímelo todo ahora». La rabia chisporroteaba en su voz y un nudo de traición se formaba en su garganta. La risa de Aurora resonó ante la escena, una risa amarga y sarcástica. Una familia unida por secretos y mentiras. «¿Cómo se ha tejido este dramático destino?», dijo, su rostro sombrío en medio del caos. «Pero has de decidir a quién le otorgas tu lealtad, Alejandro. Esto no es solo un experimento, es un sacrificio que no estás preparado para enfrentar». El inesperado giro desató una crisis en el corazón de Alejandro. La revelación no solo derrumbó su fe en su familia, sino que también cuestionó su propia existencia. Las preguntas se volvían más profundas, turbinando en su cabeza. ¿Quién era realmente? ¿Qué significaba ser un hijo en un juego tan retorcido? Mientras el vórtice comenzaba a cerrar y se consumía en el aire, Alejandro se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. El poder que llevaba en su interior, el amor por las gemelas y el dolor de la verdad, lo llevaría a una batalla en la que sus decisiones redefinirían sus vidas. Pero la pregunta seguía retumbando en su mente. ¿Podría elegir correctamente la lealtad entre su familia y un destino aún desconocido? La realidad se desmoronaba a su alrededor y la voz de su madre reverberaba en su mente. «Alejandro est». La luz blanca y pulsante le daba vueltas a la cabeza. «Eres parte de un experimento genético», decía su madre. Tú siempre has sido parte del plan». Su corazón se aceleraba. ¿Acaso era él el sujeto de estudio en una trama que lo superaba? El horror comenzaba a retumbar en su pecho, y los gritos de las gemelas resonaban como ecos de la angustia. «Mariana, por favor, no te vayas», gritó, sintiendo que el horror se apoderaba de su mundo. Ella lo miró con ojos llenos de dudas, temores indecibles, y atrás, la otra mujer permanecía firme, como un faro de oscuridad en medio del caos. «No podemos quedarnos aquí». La urgencia en la voz de Aurora contenía un toque de desesperación. Alejandro asintió,
sabiendo que el camino hacia la salvación era incierto y la lámina del peligro se aproximaba. Cada segundo que pasaba ponía a sus hijas en más riesgo. ¿Pero dónde irían? El reloj marcaba la cuenta regresiva y de repente un ruido ensordecedor cortó el aire. Un estallido sordo cargado de energía. La explosión era como un rugido de un monstruo en el fondo de su ser. De repente, el vórtice comenzó a cerrarse. Alejandro sintió que el tiempo se comprimía, la inestabilidad se disparaba. Dentro de la vorágine, mientras el humo se arremolinaba, una sombra se deslizó de entre las llamas. Era un hombre. Un rostro que reconoció al instante, su padre. Sin embargo, lo que conocía como el hombre que amorosamente había sido parte de su vida ya no estaba ahí. Este era alguien completamente diferente. Alejandro. Su voz resonó con una autoridad aterradora. «Sácalas de aquí. No tienes tiempo». La preocupación y la intensidad en sus ojos ahogaron la última chispa de esperanza que aún quedaba en Alejandro. «Tú, pero no puedes estar aquí. No es posible». Las palabras cayeron pesadas en el aire, como piedras, pero su padre no respondió con explicaciones. En cambio, apuntó al vórtice y luego se desvaneció en el humo, como una sombra en el anochecer. El silencio quedó suspendido mientras Alejandro luchaba por comprender. «¡Papá!», gritó, pero ya era demasiado tarde. El vórtice se estaba cerrando rápidamente, devorando la realidad y arrastrando no solo a Mariana y las gemelas, sino a todos aquellos secretos que había creído conocer. Sin previo aviso, una grieta en el suelo se abrió bajo sus pies. Con un empujón, el suelo se desmoronó y se tragó todo a su paso. Alejandro cayó en una oscuridad helada, y en el descenso sintió que todo lo que creía saber y amaba se desgajaba de su vida. Las risas, los momentos compartidos, todo perdía sentido. En medio de la caída, una imagen destelló en su mente: el laboratorio. Recuerdos de sus días de infancia se entrelazaban con lo que había presenciado. Voz tras voz reclamaban el silencio, mientras el eco de la angustia resonaban en su mente, demandando respuestas. Cuando la oscuridad finalmente lo abrazó, un nuevo horror emergió, surgiendo del abismo. Despertó en un entorno iluminado por luces azuladas. Ante él, los rostros de las gemelas estaban congelados en un terror absoluto. Era un laberinto de cristal, frías paredes que reflejaban como espejos del alma. Abrumado, pero lo que lo dejó paralizado fue el rostro de Mariana, que estaba justo frente a él, pero su expresión era diferente. De repente, las miradas cambiaron. Aquellas que antes eran de amor y comprensión se tornaron en frialdad y... Pero la elección no está en tus manos. Es hora de que tomes tu lugar en el juego. En ese instante, la realidad se fragmentó, revelando una verdad devastadora. Mariana no era quien decía ser. Un giro en su estómago lo llevó a cuestionar todo. ¿Era esto parte del experimento o alguna percepción delirante? La traición palpitaba entre ellos y el aire se volvió irrespirable. ¿Qué estás diciendo? Alejandro apenas podía articular las palabras. Virgilio, el hombre que creíste conocer, te está esperando. En ese momento, la certeza de que había sido engañado se consumió en su pecho. El rostro de la gemela, ahora transformado, iluminó el futuro con una sombra de miedo. No hay retorno, Alejandro. Todo acaba aquí. El horror real del juego que había empezado a entender se presentaba ante él, y la oscuridad que lo había envuelto era solo el principio de una tormenta de revelaciones que destruirían todo lo que conocía. Mientras esa verdad se asentaba, la última pregunta se dibujó en su mente. ¿Podría salir de este laberinto antes de que la vida que alguna vez amó se convirtiera en polvo? La sala temblaba con el eco de la verdad. Alejandro sintió que el aire se volvía espeso, como si la desesperación lo abrazara. Miró a Mariana, a Aurora y luego a las gemelas. Cada rostro reflejaba un abismo de confusión y miedo, pero en el fondo había determinación. ¿Qué elegimos, Alejandro?, preguntó Mariana, su voz resonando con una mezcla de angustia y desafío. El tiempo corría y el vórtice palpitaba como un corazón herido. Hay que salir de aquí y no podemos hacer
Las palabras de Mariana calaron hondo. Su amor y conexión lo anclaban, pero la traición lo carcomía. ¿Realmente podemos confiar en ti? La pregunta salió de su boca como un susurro, lleno de inseguridades. La mirada de Mariana se endureció. Lo que importa ahora es la verdad y proteger a las gemelas, dijo Aurora, reclamando su atención. Debemos unir fuerzas. El enemigo no es solo el que está en la sombra, sino también ese hilo de engaños que nos ha mantenido así. La realidad giraba ferozmente alrededor de ellos, pero Alejandro comenzó a recordar todo lo que había pasado, lo que había sentido, la conexión con sus hijas y con Mariana. Es cierto, no podemos dejar que ellos decidan por nosotros, gritó, sintiendo como si el mundo volviera a encajar. El vórtice refulgía, una luz cegadora emergía y con un grito de unión, Alejandro extendió su mano. «Venid, hay que escapar juntos». Las gemelas, con los ojos llenos de miedo y esperanza, se aferraron a él. Mariana y Aurora, entrelazando sus manos con su marido, se unieron a su formación. Cruzaron el umbral del portal, esperando que la verdad los liberara, que el sacrificio que habían hecho no fuera en vano. La luz los envolvió, los sacudió y en un instante, una sacudida los lanzó a un nuevo espacio. Despertaron en un jardín brillante, bañado por una luz dorada. Era un lugar que parecía confiarles una segunda oportunidad. Se miraron aturdidos, pero sin duda en sus corazones. Las gemelas comenzaron a sonreír. La tensión se disolvía como el rocío al sol. ¿Estamos salvos?, preguntó Lucía, su voz cristalina brillando entre los susurros de la brisa. Alejandro asintió con fuerza, sintiendo que la angustia de la verdad se desvanecía, aunque el futuro aún era incierto. Lo que habían dejado atrás no era solo una vida llena de mentiras, era un capítulo cerrado. Alejandro miró a Mariana, y el fuego en sus ojos era un recordatorio de lo que habían superado juntos. Está bien, ahora debemos reconstruir lo que alguna vez conocimos, crear un nuevo futuro. Aurora dio un paso hacia adelante. No será fácil, pero si luchamos como una familia, podremos enfrentar lo que venga, dijo, con la voz firme. A sus espaldas, el vórtice se disipó, llevándose consigo sombras del pasado. Alejandro sonrió, una chispa de esperanza iluminando su corazón. Era el momento de renacer, de escribir una nueva historia. Mientras abrazaban a las gemelas, la paz descendió sobre ellos. Pero en ese jardín de luz, un eco susurrante aún acechaba. Preguntas sobre el futuro permanecían en el aire, y la advertencia de su madre resonaba en su mente. El enemigo no ha desaparecido, para Alejandro. Con esa advertencia fresca e inquietante, supo que el camino por delante aún guardaba secretos. Habían sobrevivido, pero la batalla por sus propias identidades apenas comenzaba. La historia de Alejandro y su familia no había terminado, solo había dado un giro inesperado. Así que, amigo, antes de que sumerjas tu mente en este nuevo viaje, tienes que suscribirte ahora al canal. No te arriesgues a perderte estas historias exclusivas que se avecinan. Aplasta el botón de like ahora para que alimentemos juntos el algoritmo. Tu apoyo es vital y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Cuéntame qué piensas y recuerda, compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace podría hacer la diferencia.